Primero que nada, buen día tengan todos los aquí presentes. Tengo el honor de presentarles nuestro reportaje llamado Empeora el rendimiento de los alumnos por COVID-19 en San Juan de Ocotán. Los integrantes de mi equipo son Antonio Navarro, Nitza, Anet Carolina, Alondra, David, Rebeca y su servidor. Mi nombre es Antonio Navarro y les traigo la siguiente noticia. Empeora rendimiento escolar en San Juan de Ocotán debido a cuarentena por COVID-19. Estar en casa durante meses ha sido un escape, pero no es así para todos, sobre todo para los que sufren violencia en casa. Dentro de la comunidad de San Juan de Ocotán solo existe una escuela secundaria pública, la cual actualmente brinda servicios a alumnos. Tomemos en cuenta que la Escuela Secundaria General 67 Juan José Arriola se encuentra en una zona con calidad económica media. En la mayoría de los alumnos, el padre es el único que trabaja y la madre se queda en hogar y atiende las situaciones que surgen en este, incluida la educación del adolescente. Gracias a entrevistas y encuestas con alumnos, docentes, padres de familia, personal administrativo y trabajadores de distintas instituciones de apoyo social anexos a la secundaria, pudimos saber que mínimo un 90% de los estudiantes viven con violencia de género en sus hogares. Violencia que va de forma indirecta cuando la madre es la receptora de tales agresiones, hasta de forma directa cuando ellos son los perjudicados. Debido a la situación de aislamiento por COVID-19, la educación ha sido llevada de la institución al hogar, lo que obliga al adolescente a permanecer más tiempo en casa, conviviendo con situaciones de violencia y de tensión, evitando así que el alumno logre tener un aprendizaje efectivo y que pueda realizar las actividades asignadas. Vamos con nuestra compañera Rebeca, que está en el lugar de los hechos. Buenos días, compañero. Como ya lo mencionaste, en la Escuela Secundaria 67 Juan José Arriola, con ubicación exacta en Avenida Aviación 6916 San Juan de Ocotán, siguen suspendidas las actividades para alumnos, docentes y personal administrativo. Me han comunicado que los alumnos y los docentes están en contacto por diferentes plataformas, en donde se les asignan actividades que quedaban para terminar el ciclo. Enseguida les muestro evidencia. Hola, buenos días. Referente a la temática de cómo estuvieron trabajando los alumnos, pues les platico cómo era la dinámica con los alumnos. Inicialmente empezamos con grupos de WhatsApp, se creó un grupo con padres de familia, posteriormente se crearon nuevos grupos para primeros grados, segundos grados y tercer grados. Más adelante la Secretaría de Educación creó la plataforma de Recrea, donde los alumnos tenían acceso a Google Classroom, y estuvimos trabajando con clases virtuales a través de la plataforma Zoom y de Meet. Con esto, pues bueno, era la idea acercarnos más con los muchachos. Por ahí en una encuesta que se les envió, nos funcionó más a través de los grupos de WhatsApp, puesto que los alumnos no tienen computadora y un 50% más o menos también son pocos los que tienen acceso a internet en sus hogares. Por lo tanto, pues no se pueden conectar muchos a las clases virtuales, y además
para utilizar el Google Classroom tenían que tener una cuenta institucional. Esa cuenta institucional, los alumnos, al carecer de máquinas y al carecer de elementos básicos de computación, pues no los pudieron crear. Nos quedamos con alrededor de 10 alumnos que pudieron crear sus correos institucionales. La mayoría de los trabajos se enviaron vía fotos, captura de pantalla con celular, y otro porcentaje asistieron a la escuela donde se colocaron cajas con los nombres de sus maestros y ahí se enviaban los trabajos. Ahí se dejaban los trabajos de los muchachos y los maestros asistían a recoger los mismos. En las actividades, ¿cómo se hicieron? Inicialmente se hizo un proyecto integral donde se manejaba una temática central y los maestros aportaban ciertos elementos que les abonara a sus materias. Y ese proyecto entonces fue calificado por todos los maestros, un solo trabajo. Pero esto ya en el proceso y en el estar viviendo con los alumnos, su petición era que fueran los trabajos separados. Por lo tanto se optó por hacer eso, y ya cada uno de los maestros enviábamos actividades cada semana. Se enviaban actividades cada semana y ya ellos nos enviaban las fotos o enviaban también vía correo a sus maestros, correo institucional o el correo que se les proporcionó. Algunos maestros también crearon sus propios grupos con los alumnos, pues para tener un poquito más de acercamiento con los muchachos. Y pues bueno, de manera general esa es cómo estuvimos trabajando. Vemos que muchos alumnos se han sentido desesperados al haber cambiado su rutina escolar y sobre todo permanecer en sus casas. Esperemos que esta situación se regularice pronto para que ellos puedan regresar a la escuela y logremos un estado de ganar-ganar para alumnos, docentes y personal que labora en la institución escolar. Esta es la información que tengo para ustedes y regresamos al estudio. Muchas gracias, Rebeca. Como lo mencionas, algunos adolescentes podrían sentirse incómodos trabajando desde casa. Veamos la información que nos proporcionó la trabajadora social de la secundaria. En su experiencia como trabajadora social, ¿cuál es el índice de violencia familiar, sobre todo enfocado en la mujer que sufren las alumnas o incluso los padres de familia aquí en la secundaria 67? Ok, mira, respecto al tiempo que yo tengo trabajando en esta escuela, es sumamente grave el índice de violencia que se puede identificar dentro de nuestros alumnos. Cuando respecto a nosotros empezamos a identificar alumnos que tienen algún tipo de problema, ya sea de asistencia, de desempeño, empezamos a investigar el contexto de nuestra comunidad educativa, que es respecto a los alumnos y padres de familia. El nivel sociocultural de los padres de familia es muy bajo, ya que pues preparación no tienen mucha. Muchos de ellos vienen de otros estados, vienen hacia acá, tenemos de Hidalgo, Oaxaca, Veracruz, porque muchos de nuestros alumnos son padres, sus padres son militares, entonces ellos vienen de otros estados. El nivel sociocultural pues muy bajo, que eso se ve reflejado obviamente entre que los padres, o sobre todo las madres de familia, en la creencia que ellas tienen de soportar y de permanecer con una familia, pues soportan todo. Sí. Nosotros, los alumnos reciben, madres de familia y alumnos, ya sea hombre o mujer, pero sobre todo enfocado a la mujer, reciben todo tipo de violencia, que es física, emocional, psicológica, económica y hasta sexual. La sexual, nosotros dentro de nuestro contexto tenemos algunas alumnas identificadas con abusos sexuales de familiares, que sobre todo son primos o tíos, que han sido, y eso genera también conflictos familiares graves entre que los niños pues obviamente vienen y lo reflejan aquí. Las madres de familia soportan mucha violencia, los niños observan la violencia y vienen y lo reflejan aquí. Lo reflejan aquí pues obviamente en desempeño, en su cuestión emocional, es evidente el sufrimiento de los alumnos o de las alumnas y de lo que viven en casa. Vienen aquí, lo externan y pues de alguna manera aquí tratamos de apoyarlos cuando nosotros no hacemos saber esto en casa, porque si no los papás se los llevan. Cuando ellos se dan cuenta que nosotros identificamos, sí se los mencionamos y tratamos de indagar para que la mamá o el papá fluya pues respecto a la atención,
pero lo que primordialmente detectamos es que los papás, sobre todo las mamás, no saben cómo atenderlo, no saben a dónde acudir, no saben qué hacer, tienen miedo a ser abandonadas, tienen miedo a denunciar, porque pues creen que no va a haber un seguimiento, sobre todo, pues aparte que ellas no tienen económicamente con quién apoyarse, pues ellas prefieren trabajar para mantener a sus hijos que atender una situación de violencia. Por ejemplo, muchas de nuestras mamás cuando nos exponen, ellas mantienen a la familia, o sea, para ellas el tener una figura de un hombre ahí es muy importante, aunque él no sea un proveedor, no sea un educador, no importa, pero el que esté ahí el hombre ya para ellos es significativo. Entonces, desafortunadamente, es muy grave. Es una escuela de alrededor de 350 alumnos y en base a eso yo te puedo decir que a lo mejor un porcentaje de esa cantidad de alumnos, yo creo que un 30%, 40% reciben violencia, pero marcada, grave, no nada más en cuestión verbal. No, ya son graves y que nosotros tenemos identificados por los propios alumnos o las madres de familia que nos exponen cuál es su situación familiar, pero no se deciden hacerlo porque les damos el apoyo, les damos la derivación, les damos información, pero las mamás prefieren no atenderlo porque no saben cómo hacerlo, porque su nivel sociocultural no da para tener una expectativa diferente a su situación actual de vida familiar. Entonces, eso es desafortunadamente lo que viven nuestros alumnos ahorita en este contexto. Aparte que pues ha habido mucha violencia, hemos tenido familiares que se asesinan entre sí, de aquí por cuestiones de terreno, de cuestiones familiares, pues, pero que por cuestiones de bienes comunes. Entonces, eso es básicamente lo que hemos detectado, lo que yo puedo detectar en 2 años. Entonces, sí, pues es poquito tiempo para... Sí, de hecho, fíjate que hace poco tuvimos un evento y los papás hacen referencia, pues si no, entonces nosotros lo vamos a arreglar como lo arreglamos en el pueblo. Para ellos el arreglarlo en el pueblo o como lo arreglan en el pueblo es precisamente con violencia, ¿no? Claro. Es como ellos arreglan las cosas, entonces pues ellos hacen hasta esa referencia de que ellos quieren arreglar las cosas así. Entonces sí, desafortunadamente es una cuestión muy grave porque pues no tenemos valor, el fortalecimiento de valores en familia. Algunos podríamos pensar, ¿qué tiene que ver la violencia que sufre la madre si no es el hijo el que la recibe? Vayamos con un experto en el tema para que nos proporcione su respuesta. Así es, Antonio. El aprendizaje a los alumnos se ve afectado debido a la violencia con la que conviven a diario, aumentando más en estos meses debido a la situación de cuarentena, ya que se ven obligados a permanecer en sus casas. Te dejo con mi compañero quien profundizará en el tema. Hay estudiantes que se encuentran conviviendo con la violencia física, sexual o psicológica, lo que no les ayuda en su deber de estar estudiando o realizando tareas en estos días desde casa. Estos problemas pueden considerarse una carga que les impide aprender de manera autónoma o incluso algunos otros que les ha afectado a tal grado de olvidarse de los asuntos de la escuela, teniendo como excusa sus limitantes o incluso admiten su verdadera situación de violencia de las que son víctimas o que ellos observan. A esto le sumamos las dificultades de conexión o acceso nulo a Internet. Gracias por su aportación. Basándonos en estudios pedagógicos, podríamos asegurar que el rendimiento de los alumnos ha bajado, debido a que no cuentan con las herramientas ni con los espacios adecuados para la enseñanza. Veamos lo que tiene que decir la especialista al respecto. Buenos días, compañero. Mi nombre es Anet. Así como lo mencionas y para corroborar tu información, antes de iniciarte a trabajar con cualquier grupo de alumnos menores de edad, es necesario hacer un análisis de su contexto físico, emocional y académico. Esto con el fin de tener un punto de dónde partir. Una vez hecho este diagnóstico y este análisis, nos dimos cuenta que un bajo porcentaje de alumnos, como lo menciona el subdirector, en la secundaria 67, podría trabajar de manera óptima en sus hogares. Esto podría causar que el alumno se sienta un poco triste, a lo mejor frustrado o incluso sin ganas de hacer nada. Cuando estos 3 factores que acabo de mencionar no se encuentran en armonía, pueden hacer que el alumno no se sienta satisfecho con los resultados que está dando. Esto causará en él frustración, se puede sentir triste o incluso sin ganas de hacer nada, lo que prohíbe una concentración y prohíbe dar buenos resultados. Tomar en cuenta el contenido, la aplicación de técnicas y estrategias didácticas para enseñar a aprender y la formación de valores en el estudiante. Lo anterior mencionado
se vuelve un conflicto debido a que los padres no están capacitados para la situación de enseñanza y provoca un estado de frustración que en el peor de los casos nos lleva a agresiones físicas y verbales. Para Vygotsky, en su teoría sociocultural, sostiene la importancia del entorno y factores de ambiente en la influencia del desarrollo de un individuo a lo largo de su vida. En otras palabras, la cultura del alumno resulta el determinante primario del desarrollo individual. Esta nos dice qué pensar y cómo pensar. Por tal razón, se nos dice que el aprendizaje es mediado por la experiencia del estudiante. En el desarrollo del alumno se incluyen factores básicos de bienestar personal, que de no obtenerlos impactarán en el desarrollo cognitivo del estudiante, como más adelante lo postula Abraham Maslow. Por determinar podemos mencionar: para que el alumno tenga un proceso de enseñanza-aprendizaje efectivo, es necesario que, como lo propone Abraham Maslow en su teoría de la motivación humana y aplicándolo a la vida estudiantil de los alumnos de la Escuela Secundaria 67, para que un alumno tenga motivación de aprender, es indispensable que las necesidades y factores jerárquicos de la vida de los estudiantes sean cubiertos, pues es esencial para la formación y desarrollo del estudiante y sus procesos cognitivos. Por ello, la preocupación de la violencia que viven los estudiantes dentro de sus hogares, sobre todo ahora que vivimos en aislamiento social, pues los eventos de violencia que ven o que sufren ellos mismos no les permite adquirir conocimiento, impidiéndole al alumno que vive un desarrollo de maduración lograr su metacognición, logrando obtener las competencias requeridas que sugiere el plan de estudios en nivel secundaria. A pesar de todos los nuevos conocimientos adquiridos y los multigrados académicos que pueda tener el profesor frente al grupo, siempre es importante desarrollar cosas tan simples como la empatía, la solidaridad y, lo más importante, humildad.